de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, todos los días reflexionamos sobre nuestra catequesis, algo lindo que la palabra de Dios nos trae y que Jesucito nos quiere enseñar. Vamos a estar atentos, queridos chicos, queridos niños, atentos hoy a la enseñanza de Jesús. Vanessa, ¿cuál es el tema que nosotros hoy queremos compartir con nuestros amiguitos? El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, queridos chicos, este misterio entonces más grande de la humanidad que nosotros tenemos. Dios que se hace igual a nosotros, Dios que se hace carne, Dios que se hace hombre. Muy bien, queridos niños, pero eso nosotros tenemos que saber qué nos dice la palabra de Dios, cómo nosotros entendemos de que Dios se hace carne. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta a Timoteo. Sin lugar a dudas es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo, y fue elevado y glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, alabamos siempre al Señor después de haber escuchado su palabra que nos invita siempre a conocer más, a interiorizar, a saber súper bien lo que Dios nos va hablando a través de la Biblia. Nosotros, queridos niños, volvemos enseguida con nuestro programa y estén atentos. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento.
Tentaciones en el desierto. No solo de pan vive el hombre. Lucas 4:4. Ya, vamos, no tengas miedo. ¿Quién es ese hombre? Quizás sea un ermitaño. ¿Un qué? ¿Qué significa eso? Un ermitaño busca en su corazón para encontrar la verdad. Ah, ¿por su propia cuenta? Él escucha en silencio la voz de Dios. Dichoso aquel que nunca sigue el consejo del malvado o del holgazán hacia el camino que los pecadores toman. Ese será como un árbol que es plantado con agua, porque dará fruto en la estación precisa y sus hojas nunca caerán. El éxito lo seguirá a donde vaya. El malvado no estará firme cuando el juicio llegue, ni los pecadores cuando los virtuosos se reúnen, ya que Jehová cuida el camino del virtuoso, pero condena al del malvado. El cielo alaba tus maravillas, Señor. Tú controlas la fuerza de los océanos y calmas las oleadas. Tuyo es el cielo y la tierra. Has creado el mundo y todo lo que hay en él. Tu brazo es poderoso, tu mano es fuerte, tu mano derecha es firme. Benditos sean los que te alaban, y benditos sean los que caminan en tu luz. Tú eres nuestro orgullo y nuestra fortaleza. Señor, tú eres nuestro escudo.
No te preocupes, lo peor ha terminado. ¿Estás buscando más problemas? ¡Espérame! ¿A dónde crees que vas? Calma. Yo también tengo hambre y sed. Oye, Nazareno, ¿tienes hambre? ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista dijo? Tu Padre en los cielos te ama. Tú eres el elegido. ¿Qué te ha hecho venir a este desierto? No soy producto de tu imaginación. Estoy aquí frente a ti hablándote y te estás muriendo de hambre. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierta en pan? Señor. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Vamos, pequeño. Es hora de seguir nuestro camino. Busquemos algo de beber. ¿Pero qué te ocurre? Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Mira a tu alrededor. Vamos, mira a tu alrededor. Te pregunto de nuevo, ¿qué quieres de mí? Tú eres el Hijo de Dios. Así que adelante, lánzate ahora mismo. ¡Lánzate ahora! Escrito está, Él instruirá a los ángeles para que te protejan. Y también está escrito, Él ordenó. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Niños, estamos siguiendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy entonces tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es, Vanessa? El tema que nosotros estamos reflexionando y aprendiendo con Jesús. El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, la encarnación del Hijo de Dios. Y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos quiere enseñar Jesús a través de este misterio tan importante. ¿Qué significa encarnación? Hacerse carne, entrar en la carne, es decir, hacerse igual a nosotros. Dios que se hace igual a nosotros, queridos chicos. Escuchamos a Vanessa lo que nos va a leer en este momento. Estemos atentos para ir tomando notas, las cosas más importantes que vamos escuchando. El evangelista San Lucas probablemente recogió este texto de la propia Virgen María. Todo lo que se relata está sucediendo en la intimidad de su alma y Lucas respeta este misterio. ¿Cuáles habrán sido las reflexiones personales de la Virgen María? ¿Cómo ella lo habrá recibido? Queridos chicos, ¿se dan cuenta? Entonces aquí está el misterio de la encarnación. ¿Cómo será que la Virgencita, después de escuchar ese saludo del ángel, se acuerdan, queridos niños, cuando viene el ángel Gabriel y le anuncia que será madre, nada más y nada menos que de Dios? Dios que elige a María para ser la madre de Dios, para ser su madre, es decir, entrar en su seno y poder tomar nuestra condición humana, queridos chicos. Vamos a seguir escuchando algo más. Estén muy atentos para aprender bien y conocer bien este misterio de nuestra salvación. Vamos a explicar paso por paso cada palabra y su sentido, pues estamos ante el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. El mismo Dios se hace hombre, toma forma humana y habita en María. Así se cumplen las promesas de Dios hechas a su pueblo. Queridos niños, entonces aquí está. El misterio más grande es que Dios entra en nuestra historia. Dice que toma la forma humana, es decir, Dios mismo, ese ser espiritual existente, deja esa condición de Dios y entra en nuestra condición humana. Este es un misterio muy importante que nosotros tenemos que entender. Es el misterio de nuestra salvación. Esto significa que Dios entra y viene a nuestra humanidad. Y por eso la preguntita que hacíamos, ¿cómo será que María, nuestra madre, asumió, cómo entendió ella este misterio y esta propuesta del ángel Gabriel, cuando vino a pedirle y anunciarle y decirle que sería la madre de Dios? La Virgen María es la verdadera madre, tanto en el aspecto biológico como en el psicológico. Cristo es engendrado en su vientre, dado a luz, alimentado y cuidado, como toda criatura en total dependencia de su madre. Crece con ella, de quien aprende los primeros pasos, las primeras palabras, la forma de relacionarse con los demás, las oraciones de su pueblo. De la mano de la Virgen María, Jesús progresaba en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí entonces el rol y el papel de la mamita, la Virgencita dice que está al lado de Jesús. Primero, que le da esa condición humana, porque Dios es engendrado en el seno de la Virgen María. Dios nace como hombre, Dios se presenta en la condición humana gracias al seno de la Virgen María. Pero después dice también en su formación psicológica, queridos chicos. ¿Por qué? Porque María no simplemente le dio a luz, le hizo nacer a Jesús y nada más, y después se desentendió de Jesús. No, ella fue su mamá, estuvo a su lado, así como le tenemos a nuestra mamá, que le enseña,
que le educa, dice incluso que le va enseñando a rezar, le va enseñando todo, queridos chicos. También Jesús en su condición humana fue creciendo, dice, en sabiduría, en estatura y en santidad. Muy bien, queridos chicos, esto es importante que conozcamos. Este es el gran misterio de la encarnación de Dios. Vamos a volver nosotros enseguida y vamos a seguir reflexionando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz que ilumina nuestros senderos, esa lámpara que nos hace caminar por las sendas de Dios. Hoy leemos, queridos hermanos, del libro de los Números. Estamos en el capítulo 20, 1 al 13. Leitmotiv, idea central, ábreles la fuente de agua, nos dice el mensaje de salvación. La comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Kadesh. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. Moisés alzó la mano y golpeó la roca 2 veces con el bastón y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. Este es el manantial de Meribá, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y Él les mostró su santidad. Queridos amigos, el agua siempre es fuente de vida. Lleva ñicotevea, lleva la y mía, lleva o si no llama no enseguida. Podemos hacer incluso huelga de hambre, pero no huelga de agua. ¿Por qué? Porque justamente es la fuente esencial. Nosotros mismos nacemos en esa fuente que es el agua. Allí en el seno materno ya comenzamos en el agua. Ya bebé y cojina, ¿verdad? Hasta que salimos a luz. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, aquí justamente cuando se nos está presentando la fuente de agua, ante el desierto, ante la dificultad, ante los problemas, justamente el Señor se nos presenta como esa fuente que calma nuestra sed. El vacío profundo y el vacío existencial significa para nosotros la sequedad. Los salmos y la palabra de Dios tantas veces utilizan esta analogía. Lleva, hoy cualcañande porque ñandepe ya lleva. Shepirusheka decimos nosotros cuando enseguida Homanombape pejohuendo huere conmigo. Bueno, así también nuestra vida, queridos hermanos. Si nosotros no nos tomamos, nos aferramos del Señor, si no bebemos de la fuente del agua que es el Señor, ciertamente que enseguida hoy entonces el Señor nos dice: yo les daré esa fuente de agua, porque yo soy quien les va a llenar y les va a calmar esa sed. Pidamos esa gracia también hoy en este día, que el Señor sea nuestra fuente y que le dé sentido a nuestra propia existencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos con un tema muy importante. ¿Cuál es, Vanessa, el tema, queridos niños, que hoy tenemos que ir aprendiendo? El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios, el misterio más grande de la humanidad. Y sobre esto entonces, queridos chicos, vienen las preguntitas y ahora queremos saber, y estén muy atentos, porque ya dijimos, Vanessa ya compartió con nosotros lo que Jesús nos quiso enseñar. Y por eso yo les hago la primera preguntita, a ver si ustedes recuerdan. ¿Qué es entonces lo que nosotros fuimos aprendiendo y lo que nosotros fuimos escuchando? ¿De dónde, atención queridos chicos, esta es la pregunta que les hago, de dónde Lucas habrá sacado toda esta narración que nosotros ahora estamos aprendiendo y escuchamos
y Él lo puso por escrito. ¿De dónde lo habrá sacado, queridos chicos? Lucas probablemente recogió estos textos de la experiencia de la Virgen María. Y probablemente, queridos chicos, de la misma experiencia que nuestra Madre, la Virgencita, fue narrando, fue contando su propia experiencia de vida, cómo Dios la eligió, cómo Dios se encuentra con ella y sobre todo lo más importante, cómo Dios es engendrado en su seno. Y ahora vamos, y estén atentos, la segunda preguntita. ¿Qué es la encarnación, queridos chicos, del Hijo de Dios? La encarnación del Hijo de Dios es el mismo Dios que se hace hombre, toma forma humana y habita en María. Muy bien, ahí está entonces, queridos chicos, una síntesis que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Es el mismo Dios entonces, Vanessa, que pasa el mismo Dios que se hace hombre. Muy bien. Y luego, ¿qué es lo que hace? Toma, ¿qué cosa? Toma forma humana. Toma la forma del hombre, es decir, como nosotros. Y luego habita ¿dónde, queridos chicos? Habita en María. Habita entonces en el seno de la Virgen María. Esto es importante. El mismo Dios que se hace hombre, luego toma nuestra carne, nuestra forma humana, queridos niños, como nosotros, Jesús de Nazaret. Y luego habita entonces, es decir, es engendrado Dios mismo en el seno de la Virgen María. Y ahora vamos entonces a esta tercera preguntita. Estén muy atentos a lo que les voy a preguntar. ¿Cómo crece, queridos chicos, queridos niños, Jesús con su mamá, con la Virgen María? Jesús crece con su madre, la Virgen María, de quien aprende los primeros pasos, las primeras palabras y la forma de relacionarse con los demás. Muy bien, queridos chicos, ¿entienden? Aprende las oraciones de su pueblo, aprende cómo relacionarse, aprende cómo hablar, aprende todo entonces en este relacionamiento con su mamita, con la Virgen María. ¿Se dan cuenta que esto es importante entenderlo? Porque esto significa encarnación. Vanessa, ¿cuál es el tema entonces del día de hoy para que nosotros podamos, y ustedes también, queridos niños, saber bien qué es lo que estamos aprendiendo y lo que Jesús nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. Qué lindo. Y bueno, niños, vamos a hacer nuestra oración a nuestra mamita, vamos a poner nuestras manos juntas y decimos la oración que el ángel le saludó de esa manera a nuestra Madre la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.